Vamos a resolver esta integral tricolor de tres maneras diferentes. Primero utilizaremos la combinación lineal de seno y coseno, que es una de nuestras identidades favoritas. Comenzaremos por identificar cada elemento de nuestra identidad. A para nosotros es 1, quien es quien multiplica el seno. B para nosotros es también 1, quien es quien multiplica el coseno. K también es 1, quien es quien multiplica a X. Al ser A y B positivos, quiere decir que estamos en el primer cuadrante. Dibujando nuestro triángulo rectángulo en el primer cuadrante, tenemos que la componente horizontal, que es A, vale 1. La componente vertical, que es B, también vale 1. Tenemos nuestro ángulo, que es phi, y nuestro radio r. Por Pitágoras podemos decir que r cuadrado es igual a 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Por lo tanto, el valor absoluto de r es igual a la raíz cuadrada de 2. Sin embargo, recordemos que r por definición es mayor que 0. Ahora utilizaremos la tangente, componente vertical sobre componente horizontal. Tangente de phi, entonces es igual a 1 partido 1. Despejando de allí phi, obtenemos que el arco tangente de 1 y a su vez, si lo miramos en la primera rama, esto es pi cuartos. Ahora que conocemos todos los elementos de nuestra identidad, vamos a reemplazar. Nos queda raíz de 2 que multiplica al seno de k, pero k es 1, entonces nos queda x más phi es pi cuartos, igual a seno de x más coseno de x. Haremos una pequeña sustitución, teta igual a x más pi cuartos, y diferenciando ambos lados obtenemos que el diferencial de teta es el diferencial de x. De manera que nos queda raíz de 2 seno de teta. En el numerador tenemos el número 1, o sea, tú, entre el seno de x más el coseno de x, lo cual es igual a 1 sobre la raíz de 2 por el seno de teta. Y esto es igual a 1 sobre raíz de 2 por 1 entre el seno de teta, que es la cosecante de teta. Sustituyendo en la integral, tenemos que esto es 1 sobre raíz de 2 por la integral de la cosecante de teta por el diferencial de x, que es diferencial de teta. La integral de la cosecante es una integral estándar conocida para nosotros, que es el logaritmo natural de la tangente del ángulo medio, pero para nosotros el ángulo medio es teta medios, es decir, la tangente de x medios más pi octavos. Y todo esto, por supuesto, más una constante de integración. Para esta segunda forma utilizaremos números complejos. Seno de x es igual a e a la ix menos e a la menos ix, y todo esto partido entre 2i. Y coseno de x, que es igual a e a la ix más e a la menos ix, y todo esto partido entre 2. Utilizaremos una sustitución común para ambas expresiones, que es z igual a e a la ix. Diferenciando, tenemos que el diferencial de z es igual a i por e a la ix por el diferencial de x. Despejando el diferencial de x, obtenemos que esto es el diferencial de z partido entre iz. Tenemos entonces que el seno de x más el coseno de x es igual a z menos z a la menos 1 partido entre 2i, y todo esto más z más z a la menos 1 partido entre 2. Para tener denominador común, multiplicaremos por i en el numerador y en el denominador. Por lo tanto, seno más coseno nos da z menos z a la menos 1 más i por z más i por z a la menos 1, y todo esto, por supuesto, entre 2i. Sacando factor común, tenemos que z es factor común de 1 más i, y que menos z a la menos 1 es factor común de 1 menos i. Todo esto, por supuesto, entre 2i. Ahora sacaremos factor común 1 más i, y nos queda entonces 1 más i, y en el denominador 2i, que multiplica a z menos z a la menos 1 por 1 menos i, y todo esto entre el factor común que sacamos, que es 1 más i. Vamos a trabajar 1 menos i sobre 1 más i aparte. Lo multiplicaremos por el conjugado, por ello nos queda 1 menos i en el numerador y en el denominador. En el numerador nos queda el cuadrado de un binomio, 1 menos i al cuadrado, y en el denominador una diferencia de cuadrados. Desarrollaremos el cuadrado de este binomio, que nos queda 1 menos 2i más i al cuadrado entre
1 menos i al cuadrado. Recordemos que i cuadrado es igual a menos 1. Sustituyendo i cuadrado nos queda 1 menos 2i menos 1 entre 1 menos menos 1. Cancelamos 1 y menos 1 y nos queda que esto es menos 2i partido entre 1 menos menos 1, es decir, 1 más 1 que nos da 2. Simplificamos 2 que nos da 1, por lo tanto nos queda menos 1 por i que es menos i. Nos ha quedado entonces z menos z a la menos 1 que lo escribiremos como 1 sobre z por esta expresión de aquí que nos dio menos i. Menos por menos nos da más y 1 por i nos da i. Operando tenemos que esto es z cuadrado en el numerador más i y todo esto entre z. Como necesitamos es el inverso, nos va a quedar 2i sobre 1 más i y todo esto que multiplica z sobre z cuadrado más i por el diferencial de x que nos ha dado diferencial de z entre i z. Simplificamos z, simplificamos y hemos llegado a esta integral de aquí que vamos a resolver en la siguiente página. Si te está gustando, déjame un comentario. Hemos llegado hasta esta integral. ¿Cómo lo resolvería? Bueno, hay dos formas en que se me ocurre. Por ejemplo, podría dejar z cuadrado más otro número al cuadrado y hacerlo con la arcotangente. O podría también dejar z cuadrado menos otro número al cuadrado que nos daría una diferencia de cuadrados y hacerlo por fracciones parciales. Es decir, crear un número w cuadrado que sea igual a i o crear un número w al cuadrado que sea igual a menos i. Voy a escoger este. Luego quizás en otra ocasión lo haga por este camino. Vamos a crear el signo menos aquí. Entonces tenemos z cuadrado menos menos i. Como menos por menos es más, ahora cambiaremos menos i por w al cuadrado, que es lo que queríamos. Ahora aplicaremos fracciones parciales. Veamos, tenemos 1 sobre la diferencia de cuadrados, que es equivalente a la suma de dos fracciones de la forma a entre la suma en el denominador más b entre la diferencia en el denominador. Lo que queremos es despejar a y despejar b. Para ello vamos a multiplicar ambos lados por z cuadrado menos w al cuadrado. Del lado izquierdo te tenemos a ti y esto es igual a por z menos w más b por z más w. Hemos separado nuestra integral en la suma de dos integrales. Ahora necesitamos encontrar el valor de a y el valor de b. Nos va a quedar entonces del lado izquierdo 1 igual a, aquí multiplicando nos queda az menos a por w más bz más b por w. Factorizaremos w y factorizaremos z. Nos queda factor común de z es a más b y factor común de w es b menos a. De aquí nos salen dos ecuaciones. 1 es igual a w por b menos a. Y la otra ecuación, como no tenemos z, pues nos da 0 es igual a más b. De esta ecuación de aquí podemos encontrar que b es igual a menos a. Sustituyendo b en la otra ecuación tenemos que esto es 1 partido w que es igual a menos a menos a. Por lo tanto 1 partido w es igual a menos 2a y aquí nos queda menos 1 partido 2w nos da que es igual a. Ahora que conocemos a, podemos encontrar b. Entonces b es igual a 1 partido 2w. Cambiaremos a y b por los valores encontrados. Aquí nos queda menos 1 partido 2w y en la otra parte nos queda 1 partido 2w. Adicional sacaremos factor común 1 partido 2w
y vamos a dejar el positivo primero y este que tiene signo negativo después. Estas dos son integrales estándar que ya podemos resolver directamente. La integral de 1 partido z más w es el logaritmo natural de z más w y la integral de 1 partido z menos w es el logaritmo natural de z menos w. Aplicando propiedades de los logaritmos podemos juntar esta diferencia de logaritmos en un solo logaritmo. Nos queda entonces z menos w partido entre z más w. Z ya lo conocemos, pero no conocemos w. W es un complejo y queremos que sea igual a menos i, entonces es r por e a la menos ix. Ahora buscaremos x y r. Para buscar x lo llevaremos a su forma trigonométrica. Coseno de x menos i por el seno de x tiene que ser igual a menos i. Es decir que coseno de x tiene que ser igual a 0 y seno de x tiene que ser igual a 1. Considerando la rama principal cuando coseno de x es igual a 0 y cuando seno de x es igual a 1. Eso ocurre en x igual a pi medios. Ahora encontramos r. R cuadrado va a ser igual a su componente real, que en este caso es 0, elevado al cuadrado, más su componente imaginaria, que es menos 1, entonces elevado al cuadrado, lo cual nos da 1 elevado al cuadrado. Por lo tanto, r es igual a 1. Juntando nuestros elementos tenemos que w al cuadrado es igual a r, que nos ha dado 1, por e a la menos ix, pero x es pi medios. Como necesitamos w sin estar elevado al cuadrado, elevaremos a la potencia un medio a ambos lados. Allí lo tenemos. Tengan en cuenta, por favor, que solo estamos considerando la rama principal de la raíz cuadrada del complejo. Del lado izquierdo nos va a quedar 2 por 1, nos queda 2, 2 entre 2 es 1, así que nos queda simplemente w igual a e a la menos i pi, y un medio por un medio nos da un cuarto, entonces nos queda pi cuartos. Sustituimos nuestros valores y nos queda 1 partido 2 elevado a la menos i pi cuartos, z que vale e a la ix menos w que es e a la menos i pi cuartos, y en el denominador repetimos, pero con el signo más. Ahora volveremos a nuestra integral original, que es esta. La integral de 1 sobre z cuadrado más i ya la encontramos, que es esto que nos ha dado aquí. Trabajaremos un poco esta constante. Tenemos entonces que 1 más i es igual a r por e a la ix. Al igual que antes, necesitamos encontrar r y necesitamos encontrar x. Encontraremos 1 más i expresándolo en su forma trigonométrica. Para cumplir con esta igualdad, haremos coseno de x igual a 1 y seno de x también igual a 1. Cuando el coseno y el seno son iguales en la primera rama, en x igual a pi cuartos, r cuadrado será sus componentes, la real y la compleja, entonces es 1 cuadrado más 1 cuadrado. Ahora podemos decir que 1 más i es igual a raíz cuadrada de 2, que sería r, por e elevado a la ix, pero x encontramos que es pi cuartos. Vamos a reemplazar 2 partido 1 más i. Nos queda entonces 2 en el numerador y en el denominador lo que vale 1 más i, que es esto. Aquí podemos simplificar 2 y también podemos simplificar e a la menos i pi cuartos por e a la i pi cuartos, que nos da 1. Ahora trabajaremos sobre la expresión dentro del logaritmo natural. Tenemos que e elevado a la ix más o menos, porque nos va a servir para el denominador y el numerador. E elevado a la menos i pi cuartos es igual a e a la ix más o menos e a la menos i pi cuartos, que la podemos escribir como 1 partido e a la i pi cuartos. Operando tenemos e a la ix que multiplica a e a la i por pi cuartos, y todo esto más o menos 1 entre e elevado a la i pi cuartos. Para obtener lo que está dentro del logaritmo natural, vamos a reemplazarlo por lo que hemos encontrado. Fíjense que no tenemos e a la i pi cuartos en esta expresión de aquí. Eso es porque como queda tanto en el numerador como en el denominador, se simplifican. Haremos algo adicional, que es tomar e a la x por e a la i pi cuartos, y vamos a sacar factor común en el exponente. Nos queda e a la i por x más pi cuartos. Por comodidad haremos la sustitución θ igual a x más pi cuartos
Cambiando nuestra expresión por la variable teta, obtenemos que esto es en el numerador e a la i teta menos 1 y en el denominador e a la i teta pero más 1. Ahora nos gustaría expresar lo que está dentro del logaritmo en función del seno y en función del coseno. Para lograrlo necesitamos llevar nuestra expresión a esta forma de aquí y a esta forma de aquí también. Para lograr la forma del seno y coseno que queremos, sacaremos factor común e a la i teta medios, tanto para el numerador como para el denominador. Dentro del paréntesis nos va a quedar entonces e a la i teta medios menos e a la menos i teta medios. E igualmente para el denominador, pero en el denominador, por supuesto, nos va a quedar una suma. Ahora sí logramos las formas que queríamos. Veamos, el numerador se parece al seno. Entonces tenemos 2i por el seno, pero no de x porque nosotros tenemos teta medios. Entonces es teta medios. Y el denominador nos queda 2 por el coseno de teta medios. En el numerador nos queda 2i por el seno de teta medios y en el denominador 2 coseno de teta medios. Simplificamos 2 y nos va a quedar que esto es igual a i por el seno sobre coseno. ¿Cuál es el seno sobre coseno? Es la tangente, en este caso de teta medios. Por lo tanto, lo que está dentro del logaritmo natural nos ha dado i tangente de teta medios. Volviendo a nuestra integral, tenemos que esto es 1 sobre raíz de 2 logaritmo natural de i tangente de teta medios, por supuesto, más una constante, pero que no pondremos sino hasta el final. Para encontrar el logaritmo natural de i tangente de teta medios, vamos a aplicar el logaritmo complejo. El logaritmo complejo tiene dos componentes, una imaginaria y otra real. Aquí ponemos valor absoluto porque precisamente queremos rescatar la parte real del logaritmo complejo. Logaritmo natural de i es una constante compleja, la pondremos por aquí, es i por pi medios. Ahora que ya conocemos todo, podemos dar respuesta a nuestra integral tricolor. Tenemos 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2 por el logaritmo natural de i tangente de teta medios, que nos ha dado esta expresión de aquí, i por pi medios, lo absorberá la constante de integración. Y logaritmo natural de la tangente de teta medios, donde teta es x más pi cuartos. Por lo tanto, nos queda el logaritmo natural de la tangente de x medios más pi octavos. Nos falta una forma más de resolver esta integral y luego pasaremos a comprobar los resultados. Recuerda que si te está gustando, déjame un comentario. Para esta tercera forma haremos un cambio de variable muy típico cuando tenemos seno de x más coseno de x, que es u igual al coseno de x menos el seno de x. Esto se debe a que coseno de x menos seno de x se puede relacionar con seno de x más coseno de x. Ya lo veremos más adelante, mientras tanto vamos a derivar. Derivada del coseno es menos el seno y la derivada del seno es el coseno, todo esto con su diferencial. Sacaremos factor común el signo menos y ahora despejaremos de aquí el diferencial de x. En el numerador nos queda menos 1 por el diferencial de u. Y en el denominador nos queda seno de x más coseno de x. Reemplazando en nuestra integral te tenemos a ti en el numerador y tenemos seno de x más coseno de x. Por el diferencial de x entonces nos queda menos 1 diferencial de u y en el denominador otra vez seno de x más coseno de x. Como son iguales en el denominador nos van a quedar elevados al cuadrado. Y el signo menos lo dejaremos fuera de la integral. Ahora sí vamos a relacionar seno de x más coseno de x con coseno de x menos seno de x. Desarrollemos el cuadrado de seno de x más coseno de x. Esto es igual al seno cuadrado de x más 2 seno de x por el coseno de x más el coseno cuadrado de x. Ahora vamos a utilizar también el coseno de x menos el seno de x al cuadrado, que es igual al coseno cuadrado de x menos 2 seno de x coseno de x más el seno cuadrado de x. Por el teorema fundamental de la trigonometría, seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x eres tú. Es decir, el número 1 más 2 seno de x coseno de x. También estás en coseno de x menos seno de x al cuadrado, que nos da 1 menos 2 seno de x coseno de x. Recordemos que coseno de x menos seno de x lo hicimos u. Aquí está elevado al cuadrado, entonces nos queda u cuadrado. Y esto es igual a 1 menos 2 seno de x coseno de x. Como necesitamos seno de x más coseno de x al cuadrado, lo podemos relacionar con 2 seno de x coseno de x. Por lo tanto es 1
más 2 seno de x coseno de x, que si lo despejamos de aquí nos da que es 1 menos u cuadrado, y esto es igual a 2 menos u al cuadrado. Sustituyendo nuestra integral tenemos que seno de x más coseno de x al cuadrado es 2 menos u al cuadrado. Dejaremos el signo dentro de la integral, lo cual nos invertirá de posición y el 2 y el u cuadrado. Aplicaremos fracciones parciales, es decir, que en el numerador buscaremos un número a y un número b, y en el denominador tenemos una diferencia de cuadrados que nos da u más raíz de 2, y en el otro nos queda u menos raíz de 2. Nos queda que 1 es igual a que multiplica a u menos raíz de 2 más b que multiplica a u más raíz de 2. Vamos a resolver estos productos y nos queda 1 igual a por u menos a por raíz de 2 más b por u más b por raíz de 2. Vamos a agrupar en factores comunes y nos quedan u factor común de a más b más raíz de 2 factor común de b menos a. Como no tenemos u en el lado izquierdo, obtenemos una primera ecuación que es 0 igual a más b, y otra ecuación que es 1 igual a raíz de 2 que multiplica a b menos a. Resolviendo estas dos ecuaciones obtenemos que b es igual a menos a y que 1 sobre raíz de 2 es igual a b, pero b vale menos a, que es igual a menos 2a. Como b es menos a, nos queda que b es igual a 1 sobre 2 raíz de 2 positivo. Ahora que conocemos a y b, lo podemos sustituir aquí. Nos queda menos 1 sobre 2 raíz de 2 y b, que es 1 sobre 2 raíz de 2. Ahora reemplazaremos 1 sobre u cuadrado menos 2 en nuestra integral. Nos queda como factor común 1 sobre 2 raíz de 2 de estas dos integrales estándar, que nos dan como resultado el logaritmo natural de u menos raíz de 2 la primera, menos el logaritmo natural de u más raíz de 2 la segunda. Todo esto, por supuesto, más una constante, pero que no pondremos sino hasta el final. Aplicando propiedades de los logaritmos, podemos juntar estos dos logaritmos en uno solo. Nos queda entonces logaritmo natural de u menos raíz de 2 sobre u más raíz de 2. Ahora solo nos hace falta reemplazar u por coseno de x menos seno de x. Y todo esto, por supuesto, más una constante de integración. Hemos obtenido tres resultados, dos de ellos son iguales, el tercero aparentemente diferente, pero vamos a probar que es equivalente. Queremos probar que estas dos expresiones son equivalentes. Vamos a trabajar primero con coseno de x menos seno de x, que es igual a r por el coseno de kx más phi, lo cual lo sabemos por la combinación lineal de seno y coseno. Tengo un vídeo en el canal de ello, te lo dejo en la descripción. Como estamos en función del coseno con desfase, necesitamos la componente horizontal, que es 1 quien multiplica el coseno, la componente vertical, que es 1 quien multiplica el seno. Tendremos nuestro ángulo, que es phi, y nuestro radio r. R por Pitágoras será igual a la raíz cuadrada y phi será igual al arco tangente de componente vertical sobre componente horizontal, que es 1, y si consideramos la primera rama, esto es pi cuartos. Nos queda entonces que coseno de x menos seno de x es igual a r, que es raíz de 2, que multiplica el coseno de k, pero k vale 1, quien es que multiplica x, entonces nos queda x más phi, que nos ha dado pi cuartos. Ahora trabajaremos el numerador. Coseno de x menos seno de x menos raíz de 2 nos da que es raíz de 2 por el coseno de x más pi cuartos menos raíz de 2. Sacaremos ahora factor común menos raíz de 2 y nos queda que menos raíz de 2 es factor común de 1 menos el coseno de x más pi cuartos. Por comodidad haremos una pequeña sustitución, teta igual a x más pi cuartos. Ahora ya podemos trabajar toda la expresión dentro del logaritmo natural. En el numerador nos queda menos raíz de 2 por 1 menos el coseno de teta. Y en el denominador nos va a quedar muy parecido, solo que positivo. Nos queda 1 más el coseno de teta. Simplificamos raíz de 2 y hemos obtenido esta expresión de aquí. 1 menos coseno de teta por el seno del ángulo medio es 2 seno cuadrado de teta medios. Y 1 más coseno de teta por el coseno del ángulo medio es 2 coseno cuadrado de teta medios. Simplificamos 2
y nos queda menos seno sobre coseno, pero como están elevados al cuadrado es tangente cuadrado de teta medios. Por lo tanto, lo que está dentro del logaritmo natural nos quedó que es menos la tangente cuadrada de teta medios. Por propiedades de los logaritmos podemos sacar este 2 en el exponente y dejarlo multiplicando fuera del logaritmo en el numerador. Nos queda 2 aquí y simplificamos 2 y 2. Por lo tanto nos queda 1 en el numerador. Teta dijimos que era x más pi cuartos, por lo tanto teta medio va a ser x medios más pi octavos. Es decir, que nos va a quedar exactamente lo que estábamos buscando, esto que teníamos aquí, pero con un signo menos. Sin embargo, por el valor absoluto, este signo menos desaparecerá. Por lo tanto, hemos probado que ambas expresiones son equivalentes. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Por favor, déjame un comentario y nos vemos. Chao, chao.